Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este hermoso pasaje, el apóstol Pablo presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es poder para nuestra salvación. Es el Evangelio de la justificación por la fe, el cual Dios ofrece a todo aquel que cree, sin importar su etnia, sea judío o gentil. En este día, quiero invitarte a reflexionar en algunos términos importantes de este pasaje. El primero es el verbo avergonzar. Este verbo traduce el verbo griego compuesto epaiskunomai, el cual ocurre 11 veces en esa forma particular en el Nuevo Testamento. El verbo principal de esta raíz griega es aiskuno, el cual siempre posee un sujeto de una persona, y el sentido básico es ser avergonzado. Esta raíz ocurre en griego 170 veces, pero la forma a la cual se utiliza en Romanos 1:16, epaiskunomai, ocurre solo 3 veces, en Job capítulo 34, versículo 19, Salmo 109, versículo 6 y el libro de Isaías capítulo 1, versículo 29. En el Nuevo Testamento, como ya dijimos, el verbo griego epaiskunomai, ser avergonzado, va a ser usado en 11 ocasiones. Y dentro de los sujetos que se utilizan está nuestro Señor Jesucristo, como ocurre en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, cuando nosotros creemos en su nombre, somos incorporados en su familia. Y Él, a pesar de nuestras faltas, de nuestra vida pasada, no se avergüenza llamarnos hermanos. Así también este verbo se va a utilizar teniendo a Dios como sujeto en la misma epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Apreciado amigo, nuestro Padre Celestial no se avergüenza de ninguno de sus hijos, y cuando nosotros confiamos en Él, Él se complace en que tú y yo seremos partícipes por la eternidad en su reino celestial. Así también en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 38, este verbo avergonzar se va a utilizar teniendo al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, como sujeto, a donde leemos: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. Qué triste será para aquellos que se avergüenzan de ser cristianos, de aquellos que esconden la relación personal que tienen con nuestro Señor Jesucristo, pues Él afirma en este pasaje que todo aquel que se avergonzare de Él
será rechazado. Jesús se avergonzará del tal cuando Él venga en las nubes de los cielos. Es en este contexto que vamos a entender cómo el apóstol Pablo, quien es el sujeto de este verbo en nuestro pasaje, se expresa sin ningún temor, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo había experimentado la gracia de Dios, el poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo, y no existía razón para que él se avergonzara de su Salvador. Además, la raíz principal de este verbo griego se va a utilizar en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, el texto nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hoy es el día que tú y yo tenemos para acercarnos a Dios, entregarnos por completo a Él, serle fieles en todo, para que no seamos de aquellos que en aquel día de la segunda venida serán avergonzados por ser infieles al Señor. En Filipenses capítulo 1, versículo 20, también se utiliza el verbo principal avergonzar, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. No importa las circunstancias que tú y yo atravesemos, aunque tengamos que sufrir aflicciones por el Evangelio. Oh, apreciado amigo, Cristo entregó su vida para darnos salvación. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera epístola, versículo 16, nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este texto nos afirma en Romanos 1:16 que el poder del Evangelio es la razón por la que no podemos avergonzarnos, porque ese poder nos cambia, nos transforma. En Efesios 3:20 el apóstol Pablo nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder del Evangelio está a nuestra disposición mediante la manifestación del Espíritu Santo. La última palabra que quiero reflexionar contigo brevemente es el término salvación. El término salvación en griego, sotería, el cual se usa en el Antiguo Testamento 145 veces y en el Nuevo Testamento ocurre en 45 ocasiones. Este término proviene del verbo griego sozo, que se usa más de 300 veces en el Antiguo Testamento y en más de 100 ocasiones en el Nuevo Testamento. El sustantivo salvador proviene de esta raíz, el término griego soter, el cual en el Antiguo Testamento traduce el término hebreo Moshiach, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra Mesías. Es interesante que en el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 9, se presenta a cómo Dios da libertadores, llamado Mesías en el texto original. Dios es presentado como el Salvador en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, como también en Isaías capítulo 45, versículos 15 y 17. De igual manera, en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, se habla del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, en esa profecía mesiánica. Cuando nosotros estudiamos el sentido del uso de este sustantivo salvación en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento, vamos a ver que el primer sentido de esa palabra era salvación de los enemigos, como el salmista la utiliza en el Salmo 18, versículo 13. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es en ese contexto que se va a utilizar en el Nuevo Testamento también en Lucas capítulo 1, versículo 71.
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Además, el término salvación se va a utilizar en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación del pecado, como el Evangelio de Lucas lo va a utilizar en el capítulo 1, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. También este término salvación se utiliza para hablar de la liberación de las aflicciones presentes, como se usa en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, el texto nos afirma. Pero por supuesto, apreciado amigo, el sentido más importante de esta palabra salvación en la Biblia y en el Nuevo Testamento también se refiere a la salvación escatológica, a la que Cristo finalmente va a otorgar a todos aquellos que permanezcan fieles a Él y a su palabra. El texto nos va a afirmar en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú y yo proclamamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, tú y yo recibimos los beneficios de su sacrificio. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, el apóstol dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy más que nunca tú y yo debemos de ocuparnos en nuestra salvación, pues como el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 3, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy más que nunca tú y yo podemos darnos cuenta por lo que ocurre en el mundo, que la venida de Cristo está a las puertas, tal como Hechos 4:12 afirma: y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Por su muerte en la cruz, Cristo obró nuestra salvación, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, decía Pablo, era tropezadero, y para los gentiles locura, como él afirma en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. La cruz era un símbolo obsceno. Cuando Jesús fue crucificado en el madero, él fue crucificado desnudo. Para una persona en la época de Pablo, la cruz era locura. Hace años una inscripción fue encontrada en una pared cerca del Palatino del Circo Máximo en Roma, la cual es del siglo III, y que bien ilustra cómo los oidores del Evangelio en el Mediterráneo se burlaban de la idea del crucificado. En esa inscripción, conocida como Alexamenos Grafito, alguien escribió burlándose de Cristo, colocando una imagen humana en una cruz con una cabeza de un burro, y puso en la inscripción: Alexamenos adora a su Dios. Apreciado amigo, la cruz para muchos es locura, pero fue en la cruz que Jesucristo pagó por tus pecados y por mis pecados. Y cuando tú y yo aceptamos su sacrificio, podemos ser beneficiados del poder del Evangelio, del perdón de nuestros pecados, y así recibir un nuevo corazón. En aquel día que Él se manifieste,
todos aquellos que se han burlado del crucificado y todos aquellos que se han avergonzado del crucificado, tristemente Jesucristo se avergonzará de ellos. Sí, apreciado amigo, que en este día, una vez más, tú y yo demos gracias a Jesús por su muerte en la cruz y que lo aceptemos como nuestro Salvador de todo corazón. Que Dios te bendiga. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por
por ahí, que loco me volví. Y loco he de morir.